Dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Escuela de Bachilleres Plantel Norte, tenemos el agrado de presentarles el arte barroco. Al movimiento religioso, cultural y político surgido del Concilio de Trento se le conoce con el nombre de Contrarreforma. Con el término barroco nos referimos al arte, el pensamiento y la sensibilidad propios de la Contrarreforma. Este movimiento fue desarrollado en Europa en los siglos XVII y XVIII. El colorido, el brillo y la teatralidad de la obra son características del arte barroco. En los templos fue la rica decoración y atractivo movimiento de sus formas. El barroco procuró reivindicar a las autoridades eclesiásticas, sobre todo al papa y obispos, que habían sido el foco de las críticas de los reformistas. Se referían constantemente a la muerte, intentaban convencer a la gente que todas las riquezas del mundo eran vanas si se comparan con la riqueza de la salvación del alma, y que debían vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia para morir en la gracia de Dios y encontrar esa salvación. El Concilio de Trento recordó que las imágenes debían servir, sobre todo, para instruir al pueblo en la doctrina de la Iglesia. Se necesitaba un arte claro y conmovedor. El artista barroco busca conmover al espectador con un mensaje claro que despierte su sentimiento religioso, es decir, su piedad. También busca proponerle al público imágenes que los incluyan a una creencia y experimenten en carne propia ciertos sentimientos. Quería conocer las experiencias de éxtasis y martirio vividas por cristianos excepcionales, y la Iglesia promovía los relatos y las imágenes que contaban esas experiencias. Los artistas buscaron la forma de transmitir con intensidad los estados emocionales de los protagonistas de aquellas historias. El término barroco proviene del portugués barro, que significa irregular o diferente. Las características de la arquitectura barroca son las líneas curvas y el valerse de otras bellas artes como lo fueron la escultura y la pintura para la creación de obras arquitectónicas. En la arquitectura barroca, las fachadas adquieren la mayor relevancia, ya que en estas es donde se puede expresar todo el arte y la conjunción de la escultura para crear la obra. Es una arquitectura que gusta de los fuertes contrastes, como lo son recta, curva, claro, oscuro, cerca y lejos en las perspectivas. Sus estructuras son cargadas de detalles, llevan con ellas grandes detalles complejos como lo son las columnas, arcos, frontones y frisos, y las transforma de manera fantasiosa. A veces el edificio llega a ser como una gran escultura. Los entablamientos adoptan la curva y los frontones se parten y adoptan curvas, contracurvas y espirales. La arquitectura barroca tiene una gran riqueza decorativa y exuberancia, y forma tanto en los espacios exteriores como al exterior. La arquitectura barroca se dividió en dos, el cual fue la religiosa y la civil. Aunque la arquitectura religiosa fue inferior a la civil en cuanto a construcciones realizadas, tienen aspectos muy relevantes. Un ejemplo es la iglesia de Val-de-Grâce, iniciada en 1645 por Francis Mozart y concluida por Le Mercier y Moet en 1667. En ella observamos una de las 6 columnas salomónicas que sostienen el baldaquino, situado bajo una grandiosa cúpula decorada por Pierre Magnier en 1663. Este se basó en el modelo de Bernini. En ambos se intenta conjugar las cualidades de la arquitectura y de la escultura, así como contrastar el cromático de los muros con la tonalidad broncínea de las columnas. En el interior destaca también la decoración escultórica de Michel Langer. La arquitectura civil, a pesar de que la importancia de la arquitectura religiosa era bastante, la razón fundamental de la arquitectura civil era buscarse en una mayor independencia extranjera en cuanto a modelos y la adecuación a sistemas clásicos. Un ejemplo de esto son los palacios, que eran una vivienda de la gente de muy alto estatus económico y social. El ejemplo más importante es el Palacio de Versalles, del cual el cuerpo central estaba flanqueado por 2 partes y entre ellos se abría una terraza. La planta noble se articulaba con pilastras y columnas jónicas que sostenían un gran entablamiento y un ático de menor altura, coronado por una azotea a la italiana. De este se construyeron 2 edificios paralelos que envolvían las alas longitudinales, acercando los patios internos. Escultura barroca. Consagrada a una función ornamental, la escultura que se desarrolló en Flandes en el siglo XVII se aplicó a púlpitos, sillerías y confesionarios, aunque hay que valorar también algunos otros ejemplos notables de escultura funeraria o exenta. A partir del naturalismo y el clasicismo, las escuelas nacionales van a producir un arte que aspira a resumir las esencias fundamentales de una historia y una manera de ser. Esos condicionantes se reflejarán en un nuevo lenguaje plástico con la constante presencia de cada realidad circundante, incluyendo no solo el paisaje y los tipos, sino las costumbres e incluso las actitudes más autónomas. Características de la escultura en el barroco. Se impulsó el realismo en las representaciones, la naturaleza se presenta tal y como es.
Se exaltaron los sentimientos y se dio mucha teatralidad a los gestos. Tuvo un gran interés por plasmar la psicología de los personajes. Las figuras adquirieron gran movilidad, energía y vitalidad. Se impulsó el gusto por la teatralidad y las composiciones se empezaban con auténticas escenografías, es decir, como decorando para una representación teatral. Se potencializaron los efectos luminosos, los pliegues de la ropa y los gestos de las figuras provocan combinaciones de luces y sombras. Rapto de Proserpina, de 1621 a 1622, por Gian Lorenzo Bernini, en Roma, en la Galería Borghese. Es una escultura de mármol de 225 centímetros, que representa el momento en que Plutón arrastra a Proserpina a su reino infernal. Está compuesta por los personajes Plutón, Proserpina y el Cancerbero, perro de Hades que evita que escapen los muertos y se cuelen los vivos. En la base vemos el báculo de Plutón, que indica la frontera entre ambos bandos. La característica admirada son las marcas de los dedos de Plutón sobre la piel de Proserpina. La pintura del barroco tuvo un enorme desarrollo que se produjo por muchos países, en diversas escuelas y autores alrededor del mundo, cada una con algo distintivo. Sin embargo, todos comparten una influencia común proveniente de Italia, donde surgieron dos importantes tendencias y marcaría una época en la historia de la pintura. El primero fue el naturalismo. Este se basaba en la imitación de la realidad natural, con elementos del tenebrismo, que es una técnica de pintura que consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos para hacer notar efectos de relieve. El artista más notable fue Miguel Ángel Merisi Caravaggio, que dejó numerosas obras maestras en las que se sintetiza la descripción minuciosa de la realidad y el tratamiento casi vulgar de los personajes con una visión no exenta de la reflexión intelectual. En el segundo movimiento, el clasicismo trataba lo mismo que el naturalismo, pero con un concepto de la realidad más intelectual y idealizada. La pintura evolucionó a un estilo más decorativo, con preferencia al mural y un cierto gusto por los efectos ópticos. Esta tendencia buscaba una representación idealizada de la naturaleza, no como es, sino como debería de ser, para lo que se inspiraron en el arte clásico greco-romano y en el arte renacentista.